Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a hablarte de este libro que me estoy leyendo, de Educación Emocional por Rafael Vizquerra. Y me lo estoy leyendo porque estoy haciendo un máster en Educación Emocional y Educación del Carácter. Yo llevo ya varios vídeos hablando sobre Ayurveda, sobre la ciencia de la Ayurveda, que es como una antigua ciencia de sanación, pero realmente yo no es que sea médico, ni haya estudiado medicina, ni enfermería, ni nada de eso. Solamente que me interesan esos temas y el tema de la salud, de cómo poder estar lo más saludable posible, cómo poder estar lo mejor posible, que al final es una combinación de cuerpo y mente, ¿no? Porque sobre todo me ha interesado más normalmente siempre la parte de la mente y la parte psicológica, pero luego me di cuenta de que si tu cuerpo no va lo suficientemente bien, tu mente tampoco va a ir bien, ¿no? Entonces hay que cultivar todo eso en conjunto, no te puedes centrar solo en una parte, ¿no? Y entonces empecé a investigar más sobre el tema del cuerpo. Pues empecé con el yoga, que también lo que me llama la atención del yoga es toda la parte ética, filosófica, espiritual que hay detrás, que me imagino que estará en muchas tradiciones antiguas, pero yo no conozco de las demás mucho, lo conozco más del yoga. Pero sé que, por ejemplo, en filosofías como la taoísta en China, seguramente que la cristiana en alguna vertiente, también tiene toda esta parte de ética, filosofía detrás. Y bueno, al final todo esto me ha llevado a estudiar este máster que realmente se centra muchísimo en las virtudes, en el cultivo de las virtudes. Te dice que una persona para estar bien física y mentalmente, para estar feliz, ¿no? Para la felicidad en realidad es ser una persona virtuosa. Y virtuosa es que va trabajando estas virtudes, va aprendiendo esta educación emocional, ¿no? Entonces, esta educación emocional, que es realmente a mí de las cosas que más me interesa y más me apasiona del bienestar, porque el bienestar es un concepto muy amplio y puede ser estar bien, pero puede ser estar bien físicamente, puede ser estar bien físicamente, psicológicamente, socialmente, en cuanto a vínculos, en cuanto a la relación con otras personas, con familiares, con adicciones, con la comida, con, no sé, mil cosas, ¿no? Es un concepto realmente muy amplio el estar bien. Esto pues me ha llevado a estudiar diferentes cosas como comentaba antes, como la Ayurveda, como muchas formaciones complementarias de yoga que he hecho eh, y demás, y de Qigong, de varias cosas que he ido investigando, investigando, investigando. Y realmente una de las cosas que me interesó de este libro es que dice que adquirir competencias emocionales quiere decir em, adquirir competencias es como adquirir conocimientos, adquirir habilidades emocionales es mucho más difícil, complejo y lento que adquirir competencias de otro tipo, como por ejemplo matemáticas. Porque, por ejemplo, en un trimestre, en 3 meses, puedes enseñar a alguien a hacer ecuaciones de segundo grado o a hacer una raíz cuadrada, un comentario de texto, etcétera, ¿no? Ese tipo de competencias son más fáciles de explicar y de adquirir y de aprender, de memorizar. Pero, ¿cómo enseñar a alguien a autorregular su ira en un momento de cabreo? Eso es mucho más difícil, mucho más lento y requiere un entrenamiento constante a lo largo de la vida. Obviamente todo lo que enseñes va a ser más fácil cuando eres pequeño, ¿no? Cuando somos niños pequeños todavía no tenemos hábitos adquiridos que haya que desaprender para volver a poner otros, entonces es mucho más fácil
desde pequeño enseñar cómo regularse, cómo gestionar tus emociones, pero se puede aprender a lo largo de toda la vida. Todo es la actitud que tú tengas con eso, ¿no? La humildad también de decir, mira, igual la forma en la que lo he estado haciendo no es la mejor y hay otras formas mejor de hacerlo y tener la suficiente humildad para reconocer eso y para decir, voy a intentar hacerlo de otra manera. Que hay mucha gente que no llega a ese nivel de humildad, ¿no? O tiene miedo, tanto miedo de dejar de hacer las cosas como las ha hecho siempre, que, que no ve otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí comenta que proponer el bienestar emocional como uno de los objetivos de la educación debe ser fundamental, ¿no? La educación que no tiene que ser educación en niños, porque la idea es que nos eduquemos a lo largo de toda la vida, ¿no? Y más hoy en día que están cambiando tanto las cosas, es necesario esa reciclarnos constantemente y siempre estar aprendiendo de lo nuevo que hay, que puede ser un poco agotador también, pero yo creo que en estos aspectos como la educación emocional sí que es importante darse cuenta de que se puede adquirir a lo largo de toda la vida, ya sea que tengas 5 años o que tengas 80, ¿no? Una persona educada es aquella que está en condiciones de construir su propio bienestar y contribuir al bienestar general en colaboración con los demás. Quiere decir, mirar más allá de tu propio ombligo, que hoy estamos todo el rato pensando en nosotros mismos, en mi yo individual, en que yo esté feliz, en que yo esté bien, en que yo tal. Pero no es posible que yo esté bien si los que están a mi alrededor no están bien. Es necesaria esa perspectiva individual en conjunto con una perspectiva comunitaria, ¿no? Y el hacer bien a los demás también te va a hacer sentirte bien a ti. Pero para hacer bien a los demás te tienes que sentir tú bien primero. Es como un círculo vicioso del bien favorece el bien, ¿no? Como si fuera una cadena de favores. También habla de que las emociones negativas, hay tres que son las tres grandes que son las principales. Luego tienen derivaciones, variaciones, familiares, ¿no? Pero las tres grandes emociones fuertes son el miedo, la ira y la tristeza, que son inevitables. Pero es importante que aprendamos a regularlas de forma apropiada. Y en cambio, las emociones positivas tenemos que aprender a buscarlas. O sea, la educación emocional se trata de potenciar las emociones positivas y regular las emociones negativas. Por ejemplo, comenta que la música o las películas, el arte en general, todos sabemos que es un gran potenciador de emociones de todo tipo, ¿no? Pueden ser de miedo, puede ser de tristeza, puede ser de ira o puede ser de esas emociones positivas, ¿no? Entonces, para tener ese bienestar necesitamos potenciar más las positivas como el humor. Entonces, aquí comenta que los centros educativos deben preparar para la vida y no solamente para lo que se denomina habilidades económicas, ¿no? Parece que solo nos preparan para ser productivos, para ganar dinero, pero no para la vida en general, ¿no? Y de hecho los centros educativos tienen que asumir muchísimas funciones que antes hacía la familia y ahora la familia no las hace porque no tiene tiempo o porque no tiene los conocimientos. Las familias muchas veces no están preparadas para educar en autoestima, en competencias sociales y emocionales, en educar para la felicidad. Es que hay gente que claro, no sabe porque necesita formación, ¿no? Para saber cómo educar a alguien para que pueda aprender a ser feliz. La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica. Se aprende con la práctica. Eso también me gustó porque le vi similitudes con el yoga, ¿no? Que
Se necesitan años de entrenamiento y sus efectos son a largo plazo. Se aprende de forma práctica, tardas tiempo y, y dice que hay unas investigaciones que se suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, el típico que te hacen un test antes y un test después, a ver si has aprendido algo, ¿no? Pero dice que en este caso, con este tipo de habilidades, los efectos se notan más a largo plazo, como más de 6 meses después, los resultados son mejores. No, no es como algo que hagas que justo después de que lo aprendas ya está. No. Es como a largo plazo, tiene como un efecto durmiente cuando ya puedes ver los resultados de esta educación emocional. Aquí dice que para la puesta en práctica de este tipo de educación en los centros educativos, pues el bienestar tendría que aparecer como uno de los objetivos específicos del currículum educativo. Como consecuencia, tendríamos que hacer evaluaciones para conocer en qué medida se trabaja y si se logran los objetivos de bienestar, porque todo lo que aparece en un currículum educativo luego hay que evaluarlo y ver si se está haciendo adecuadamente y ver si se logran los objetivos que se han propuesto, ¿no? Si no, no tiene sentido hacerlo. Entonces, para ello habría que asignar espacios y tiempos para cultivar ese bienestar. Por ejemplo, se podrían hacer actividades para experimentar emociones positivas, porque hay que potenciar esas emociones positivas, ¿no? Ejemplos, poner paneles o murales donde podamos expresar, escribir o dibujar nuestras emociones positivas. Poner fotos, escritos personales, dar las gracias, sobre todo la gratitud es súper importante, que eso también siempre lo hacemos en yoga. Manifestar agradecimiento, dedicar los primeros 5 minutos del día a comentar aspectos positivos de tu vida. Y lo mismo en los últimos 5 minutos. Qué importante es esto. Agradecer, pensar en lo positivo de tu vida, cada día. También dice que la relajación debería ser una actividad habitual en los centros educativos. Aprender el valor del silencio, de la calma, de la tranquilidad, de vivir sin prisas. Dejar tiempo para la introspección, la reflexión, la toma de conciencia del propio bienestar, la respiración profunda, la meditación, el mindfulness, etc. Y que todo esto puede ser divertido, porque hacerlo divertido no lo hace menos serio, solo lo hace aburrido. Entonces hay que hacer estas cosas con humor, es súper importante el sentido del humor y que realmente tener más humor no te hace ser menos disciplinado o tener menos compromiso, sino que realmente aumenta el respeto, saber que una persona tiene un buen sentido del humor, ¿no? Es importante crear un clima de seguridad en este grupo con el que se esté trabajando, que eso también es súper importante en el yoga, ¿no? Que nos sintamos seguros, que no tengamos miedo, que conozcamos nuestros límites y sepamos lo que queremos hacer y lo que no, y nos escuchemos a nosotros mismos sin ningún tipo de miedo ni exigencias externas que sean demasiado, ¿no? Que te coarten, ¿no? El miedo está en el otro extremo de la felicidad. Y también comenta que las actividades grupales son súper importantes para el bienestar. Eso también lo vemos en el yoga, ¿no? Las investigaciones han puesto de manifiesto que uno de los factores principales de bienestar son las relaciones sociales. Dinámicas de grupo son súper importantes porque se aprende mejor y también te aporta más bienestar y más placer. Por otro lado, una organización flexible y democrática. De tal modo que el profesor no es un líder tan autoritario, sino que al ser más democrático, cada persona puede hacerse responsable de su propio aprendizaje, que eso es súper importante. Si tú siempre estás delegando todo en el profesor, al final no te estás haciendo responsable de nada, ¿no? Y es súper importante para que una persona aprenda a aprender, aprenda que tiene que estar aprendiendo toda la vida,
tiene que hacerse responsable de sí mismo y de su propio aprendizaje. Entonces, al hacer esta organización más democrática, uno puede desarrollar su propia responsabilidad y implicarse en su proceso de aprendizaje. Luego está el tema del efecto Pigmalión, súper interesante, que es lo que tú crees que el alumno va a hacer, lo hace. Si tú tienes expectativas positivas sobre un alumno, te va a dar resultados positivos. Y al revés. Entonces hay que tratar a cada persona como una buena persona. Hay que tratar a cada alumno como un buen alumno, aunque en principio no lo sea, pero tú lo tienes que tratar como si fuera bueno, porque se va a comportar como tú crees que se va a comportar. ¿De acuerdo? Eso se llama el efecto Pigmalión y es súper importante. Y luego, usar un lenguaje positivo. Esto también es muy fundamental. ¿Por qué? Porque podemos hablar de todo lo malo que te va a pasar si no estudias, si no tal, si no sé qué. Vas a ser un muerto de hambre, un no sé qué, un no sé cuánto. Eso no ayuda en nada, ¿vale? Eso no ayuda. Lo que hay que hacer es hablar en positivo. Hablar de oportunidades en lugar de problemas. Hablar de todo lo que podrías conseguir en lugar de todo lo que no puedes conseguir, ¿no? Hablar de eso, de potencialidades, de oportunidades, de las puertas abiertas que tienes. No hablar de las puertas cerradas que va a ser imposible que las abras. De eso pues no hace falta comentar mucho, ¿no? Habla más de aspectos positivos en todas las producciones que hagan el alumnado o de todo lo que hagan, intenta focalizarte en la parte positiva. Esto también me parece súper importante, ¿no? Es verdad que hay que corregir, ¿no? Cuando algo lo están haciendo mal, corregirlo, pero poner mucho más énfasis y más energía en las partes positivas. Eso va a propiciar el bienestar también. Entonces, todas estas investigaciones en las que están basados este texto, este libro, hay muchas investigaciones rigurosas detrás que aportan evidencia, porque no vale hacer cualquier tipo de intervención que tenga buenas intenciones, pero que no tenga fundamento y que no tenga evidencia de sus efectos sobre el bienestar, ¿no? Por lo tanto, siempre es necesario citar aquí cita por ejemplo Salovey Meyer, Daniel Goleman, las investigaciones sobre el fluir de Csikszentmihalyi, no lo sé pronunciar, pero bueno, Vizquerra, que es el que escribe este libro, y hay muchos estudios y evidencias sobre esto, ¿de acuerdo? Esto se basa en la psicología positiva, que me pareció curioso que la psicología positiva fue algo más o menos reciente, desde los 2000 más o menos, porque antes la psicología se centraba en la gente que tenía patologías, enfermedades mentales o trastornos, ¿no? Se centraba como en lo negativo. Y a partir del año 2000 más o menos se empezaron a centrar en lo positivo, la psicología positiva, en la prevención, en cómo hacer que la gente esté mejor, toda esta cultura del bienestar y todo esto, ¿no? Entonces la psicología positiva ayuda a las personas a construir su bienestar y a florecer, más que simplemente existir. Esto significa mejorar la calidad de vida y el bienestar subjetivo, prevenir la aparición de trastornos mentales y psicopatologías, desarrollar competencias emocionales que preparen para la vida, etc., sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica. Entonces trata temas como emociones positivas, bienestar emocional, felicidad y el fluir. Habla sobre la fijación de objetivos vitales, la inteligencia emocional, el manejo de las relaciones de pareja, el desarrollo del contacto social y la amistad, la optimización de las relaciones familiares, el empleo constructivo del tiempo libre,
el optimismo, el sentido de coherencia, construcción de significados, esperanza, resiliencia, crecimiento postraumático, etc. Entonces hace un énfasis especial en los aspectos positivos del funcionamiento humano, porque los negativos ya se ha hablado bastante, ¿no? La psicología positiva pasa de la ciencia de la psicopatología a la ciencia del bienestar. Entonces, es como que si solo te centras en los aspectos negativos de la mente, pues no sé, como que sentía como que les faltaba algo, ¿no? Y empezaron a estudiar lo complementario, la necesidad de lo positivo, porque hay enfermedades como la depresión, por ejemplo, que no es solamente que tengas muchas emociones negativas, es también que le faltan emociones positivas, tiene ausencia de emociones positivas. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Habría que incluir la estimulación de emociones positivas, como la alegría, la ilusión, el humor, el amor y la esperanza. Qué importante es esto, ¿no? De centrarnos en lo positivo. La verdad que me ha encantado porque creo que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. El centrarte más en las partes positivas. Eso es lo que es con el refuerzo positivo, ¿no? Igual que a, ¿no? cualquier persona, si le animas más en la parte positiva, eso es lo que esa es la conducta que va a repetir, ¿no? Luego aquí hay un proyecto que se llama Values in Action, Valores en Acción, que se hizo en 2009, que se llevó a cabo realmente en una comunidad y me pareció curioso porque hicieron 24 fortalezas del carácter, como un listado que trabajaron y evaluaron. Y esto lo dividieron en 6 virtudes. Te lo voy a leer. Sabiduría y conocimiento es la primera virtud. Dentro de esta virtud está la creatividad, la curiosidad, la apertura de mente, el amor al aprendizaje y la perspectiva. La segunda virtud es el coraje, autenticidad, valor, persistencia, vitalidad. La tercera virtud es la humanidad, bondad y amor y inteligencia social. La cuarta virtud es la justicia. Justicia para tratar a todo el mundo igual, según la justicia y la equidad también. Liderazgo y trabajo en equipo. La quinta virtud es la contención. La capacidad de perdonar, la modestia, el silencio y la autorregulación. Y la sexta virtud es la trascendencia. Apreciación de la belleza y de la excelencia. Gratitud, esperanza, amor y religiosidad, que quiere decir tener creencias coherentes sobre un propósito más alto y un sentido en la vida. Que eso yo lo llamaría más espiritualidad que religiosidad, pero bueno. Entonces dice que este tipo de investigaciones como esta parece que dan la razón a Aristóteles, que decía que la felicidad es el propósito de la vida y la forma de conseguirla es a través de las virtudes, como estas que te acabo de leer. El tipo de evaluación que se ha hecho es como hacer esta lista de virtudes, puntuar de 0 a 10 cada una de ellas en función del autoconcepto y las competencias autopercibidas que tengamos, pero esto no es suficiente porque hay que entrenarse en cada una de ellas y ponerlas en práctica en la vida cotidiana. Y esto requiere constancia, dedicación y esfuerzo. Este tipo de cosas se aprenden mucho con cosas que cuestan, ¿no? Como aprender a tocar un instrumento, como la guitarra o el piano,
o aprender un deporte que requiere técnica. Todo esto te enseña cómo trabajar la constancia, la dedicación y el esfuerzo. Y eso que has aprendido ahí, luego lo aplicas para aprender habilidades emocionales o aprender cómo cultivar las virtudes, por ejemplo, ¿no? Súper importante. Entonces, aquí comenta que los elementos que constituyen el bienestar y la felicidad para Daniel Seligman son 1. Placer y emociones positivas. 2. Compromiso. Y 3. Significado. Que tu vida tenga un sentido. ¿Vale? Entonces dice que se pueden mejorar emociones del pasado a través de la gratitud y el perdón. Se pueden mejorar emociones del presente a través de saborear lo que estoy sintiendo ahora mismo y mindfulness, atención plena al momento presente. Y se pueden mejorar las emociones acerca del futuro construyendo esperanza y optimismo. Entonces, estos 3 pilares, estos 3 elementos del bienestar, placer, compromiso y significado, dice que los últimos 2, compromiso y significado, tienen un peso mucho más importante que el placer, ¿de acuerdo? O sea, el placer, el hedonismo, el darme todo lo que me plazca, por sí solo no te va a dar la felicidad. Es un elemento, pero necesitamos también compromiso y significado. Y el compromiso te puede dar la experiencia de fluir. Quiere decir que cuando te comprometes con lo que estás haciendo, entras como en ese estado de flow, como en un estado de flujo, porque estás comprometido. Y la tercera parte del significado, el sentido de la vida, dice que esto es personal, ¿no? Esto varía mucho, cada uno tiene un sentido de vida. Que eso tiene más que ver con el propósito, la intención, que en yoga lo denominamos sankalpa. Entonces, estos 3, placer, compromiso y significado, al combinarlos, nos da una vida plena. Pero tienen que ser las 3 en conjunto. No es la suma de las partes, ¿de acuerdo? Es como esa frase de Gestalt que dice que el todo es más que la suma de las partes. Quiere decir que, por ejemplo, una canción, el todo, la canción completa, cada nota, cada acorde en su momento, en su espacio, cada silencio, tiene un peso diferente a la suma de las partes por separado, ¿no? Porque también es la relación entre las partes, la relación entre las notas y... Entonces tiene que ser todo en conjunto, no la suma de las partes, ¿vale? Lo importante es saber que todo esto se puede aprender y se puede aumentar y esto debe continuar a lo largo de toda la vida, como ya he repetido varias veces. Y además, este aprendizaje se ve favorecido cuando estamos tranquilos y cuando nos podemos concentrar. Por lo tanto, la respiración y la meditación debe estar presente a diario en la práctica educativa, pero yo diría que en cualquier persona, ¿no? Muy importante aprender a meditar y a dedicarse ese tiempo a respirar. Muchas veces cuando entras en una clase tienes que gastar 10 minutos o más en que las personas se callen, mientras que dice que hay evidencias de que este tiempo se puede ganar si se empieza la clase con 2 minutos de relajación. Han hecho un estudio con personas premiadas con el premio Nobel y se ha observado que disfrutaban del trabajo que estaban haciendo y que quizás eso les llevó a ganar el premio Nobel, ¿no? Porque se observó que disfrutar con el trabajo que hacían fue la característica más importante de su éxito. Y eso que evaluaron muchas otras características, como la competencia, los conocimientos, etc. Pero lo que más importó
fue que disfrutaban. Es como un disfrute intrínseco en la acción. Disfrutas la acción por hacerla, disfrutas aprender por aprender, no porque vayas a aprobar un examen o sacar un certificado o lo que sea, ¿no? Sino que disfrute intrínseco de la acción. Lo disfrutas porque lo disfrutas sin más. No es extrínseco, no es porque alguien de fuera te vaya a dar validación, reconocimiento o premio o lo que sea, sino que es intrínseco, viene de dentro, ¿no? Entonces dice que para ese disfrute en lo que estás haciendo es necesario que identifiques tus fortalezas, que sepas aquello que se te da bien y que aprendes rápido porque lo disfrutas, ¿no? Que cada uno sepa qué es eso que se le da bien y lo escribas, que escribas más o menos 6 de tus fortalezas. Entonces dice que hay evidencia que dice que dar rienda suelta a estas fortalezas es una estrategia más productiva y gratificante que centrarse en las debilidades. Dice que mucha gente quizá piensa que esas fortalezas son por genética o lo que sea, pero es mucho más importante el esfuerzo, la dedicación y la constancia que la genética. El número de horas dedicadas a la práctica es el factor esencial para desarrollar cualquier competencia, para ser competente en algo, en cualquier cosa. Lo más importante es el número de horas que le dediques, sin más. Las personas que están dispuestas a dedicar horas a lo que le da satisfacción interna, a lo que te viene de dentro, a lo que te da ese disfrute intrínseco, si estás dispuesto a dedicarle horas a eso, te vas a convertir bueno en eso, ¿no? Encima va a ser con disfrute y con placer, no va a ser obligado y ¿no? Bueno, voy a acabar diciendo unos tips o unas recomendaciones de cómo podemos cultivar esas emociones positivas. Puedes hacer este ejercicio que consiste en anotar cada día durante una semana 3 cosas buenas que te han pasado y por qué te han pasado. ¿Vale? Parece una tontería, pero realmente hay que hacerlo. Porque a mí también me pasa muchas veces que ves cosas o ves consejos o ves tal y dices, ah, qué guay, tal, no sé qué, pero hasta que no lo haces, no lo entiendes. Tienes que hacerlo de verdad. Escribir en tu diario o donde quieras, escribir 3 cosas buenas que me han pasado hoy y por qué me han pasado. Haz eso durante una semana, simplemente, es muy simple, pero hasta que no lo haces, o sea, hay que hacerlo, ¿vale? Aparte de esas 3 cosas buenas, quizás otra opción, si no te gustó, es escribir una carta de gratitud para una persona y después buscar la ocasión apropiada para leérsela en voz alta. Esta requiere un poquito más de coraje para decirle a esa persona por la que estás agradecido, expresarle toda tu gratitud porque estás agradecido por ella, gracias, 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 y luego leérsela en voz alta. O otra que puedes hacer es hacer 3 actos de amabilidad cada día durante una semana. Proponerte de hacer 3 actos amables cada día. Bueno, pruébalo y ya me cuentas a ver qué tal. Espero verte en la próxima y muchas gracias por estar aquí. Namaste.